Pensar, ¿ya? Vamos a ver. Listo. Bien, chicos, antes de empezar quería dar algunas indicaciones. Una de esas indicaciones, chicos, será lo siguiente. Se está pidiendo, por favor, muchachos, de que en este bimestre se cumpla todo lo que se pide, con respecto a lo que es tanto la realización de los temáticos como el caso de las tareas. Es importante, muchachos, que por favor estén cumpliendo con lo que se les pide. Hay muchos alumnos de este salón, muchos alumnos, ok, muchos alumnos que no están haciendo ni temáticos ni están enviando domiciliarios. Así que, por favor, los errores que hayamos cometido en los bimestres pasados, tratemos de cambiarlos este bimestre. ¿Ya? Se le va a exigir, muchachos, que hagan el temático a los alumnos que están dentro de la sala. Ahorita tenemos 25 alumnos que están en la sala. Si se activan más alumnos dentro de media hora, una hora, de igual manera, se va a estar verificando qué alumnos están en la sala y por lo tanto esos alumnos están obligados a realizar el temático. Porque lo contrario, muchachos, ya nos han dado la orden de llamar al padre de familia para preguntar por qué el alumno o la alumna no está haciendo los temáticos. Es obligatorio que se hagan los temáticos, al igual que el envío de las domiciliarias. Así que, por favor, chicos, tratemos de ser responsables en esta parte. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya teniendo en claro estas pequeñas recomendaciones, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bien, la última vez del bimestre pasado, la última clase, nos habíamos quedado con respecto a lo que eran las guerras civiles. ¿Ya? ¿Qué es lo que habíamos comentado acerca de las guerras civiles? Bueno, habíamos comentado varias cositas acerca de las guerras civiles. Uno de esos detalles fue de que estas guerras civiles se habían originado principalmente pues debido a las ordenanzas que había dado la capitulación de Toledo. Recuerden ustedes que la capitulación de Toledo estaría generando pues la división de encomiendas, la división de gobernaciones con respecto a los antiguos territorios del Imperio Inca. ¿Ok? Recuerden ustedes que los conquistadores que van a llegar a invadir el Tahuantinsuyo van a tener un título de propiedad. Y ese título de propiedad, esta institución feudal que van a crear los conquistadores, una vez de haber tomado a la fuerza el imperio inca, van a ser denominadas como las encomiendas. ¿Qué cosa es una encomienda? Una encomienda viene a ser aquella institución feudal donde se ceden tierras y a la vez también indígenas. Prácticamente una encomienda, chicos, es como si fuera un feudo. Recuerden ustedes de que con la invasión española a América se estaría expandiendo lo que es el feudalismo a América. Recuerden ustedes que el feudalismo también va a estar presente en América.
Solo que esta situación del feudalismo nosotros lo vamos a llamar como, pero lo vamos a llamar como la colonia, lo vamos a llamar como el virreinato. Realmente lo que hicieron los españoles es traer el feudalismo a nuestro territorio. Y como están trayendo el feudalismo a nuestro territorio, a eso justamente se le va a denominar como las encomiendas. ¿Me dejó entender? Ahora, ustedes tienen que recordar, por su clase de Historia Universal, de que el feudalismo principalmente se caracteriza por la cesión de tierras, pero también era necesario el cumplimiento de diferentes obligaciones. Ustedes tienen que recordar de que los campesinos, siervos, villanos, dependían bastante del señor feudal. El señor feudal era el propietario del feudo. Y para que tú seas un noble, tenías que cumplir con diferentes requisitos, ¿verdad? Y una vez que cumplías esos requisitos, automáticamente el señor feudal te investia como noble. Y al investirte como noble, te cedía un feudo, un territorio, ¿ok? Una porción de tierra, y además también dentro de ese feudo te incluía a siervos que van a trabajar tus tierras, ¿ok? Tú como ahora eres el propietario del feudo, esos siervos que están en tus tierras tienen que trabajar para ti y también tienen que pagar impuestos, ya que una obligación del siervo para que pueda vivir en tus tierras es que ellos pagan impuestos, ellos cumplen diferentes obligaciones. Entonces, algo parecido sucede aquí en el antiguo imperio inca. Cuando los españoles invaden el Tahuantinsuyo, todos los conquistadores que llegaron a América, todos los conquistadores españoles van a ser señores feudales. Y estos señores feudales van a comenzar a tener diferentes territorios, diferentes porciones de tierras. Y dentro de esas tierras encontraban también indígenas. Y esos indígenas tenían que trabajar a favor de ese encomendero, o también llamado señor feudal. Encomendero o señor feudal es como se le va a llamar al propietario de ese territorio. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tenía que pasar durante ese contexto. ¿Ya? Ahora, otro detalle va a ser también de que durante esta época de la invasión al Tahuantinsuyo, ¿okay? Durante esta época de la invasión al Tahuantinsuyo, también se estaría viendo pues de que la situación, en este caso, la situación económica se basaba a través del tributo indígena. El tributo indígena va a ser el impuesto más importante durante toda la época colonial, desde la llegada de los primeros conquistadores hasta la época de la independencia. El tributo indígena es el impuesto que regula todo tipo de gastos que se va a originar aquí en la colonia. ¿En qué se basaba el tributo indígena durante la época de las encomiendas? El tributo indígena en esa época consistía en trabajar las tierras del encomendero, a cambio que el encomendero evangelice a los indígenas. La obligación del encomendero era evangelizar al indígena. Y por lo tanto, si era necesario evangelizar al indígena, ese indígena tenía la obligación de trabajar las tierras de forma gratuita. En el feudalismo también nosotros podemos recordar, ¿no? Ustedes que han visto en Historia Universal, recuerden que en el feudalismo también había un trabajo gratuito que hacía pues el siervo a favor de la tierra de su señor. ¿Cómo se llamaba ese trabajo gratuito que realizaba el siervo a favor de su señor? A ver, ¿cómo se llama ese trabajo gratuito que realiza el siervo a favor de su señor? Eso ya tienen que haberlo visto en el Historia Universal. Vamos. Jóvenes, puedo repetir, ¿cómo se llama el trabajo gratuito que realizan los siervos a las tierras de su señor feudal? Vamos. Vamos, chicos. ¿Cómo se llama ese impuesto, esa obligación? Ya, no se olvidaron. Recuerden ustedes, chicos, que esa obligación, este trabajo gratuito que hacía el siervo
a las tierras de su señor feudal o a favor de las tierras de su señor feudal, se le conoce con el término de la corvea, ¿ok? La corvea. ¿Qué cosa era la corvea? La corvea viene a ser la obligación que tiene el siervo de trabajar de forma gratuita las tierras del señor feudal. ¿Ya? Vamos a poner acá la corvea. ¿Ok? Así como los siervos en Europa durante el feudalismo, la corvea era pues la obligación de trabajar gratuitamente las tierras del señor feudal, aquí los indígenas lo que van a hacer es el tributo. ¿Y cómo van a tributar? El tributo indígena se basaba en el trabajo. ¿Principalmente en qué? Principalmente en el campo. Se basaba en el trabajo del indígena en el campo. Esa va a ser la forma como el indígena estaría tributando. ¿A quién? Estaría tributando a su encomendero. El encomendero viene a ser el propietario de los territorios que se han repartido durante la colonia, durante la invasión al Tahuantinsuyo. Esos repartimientos permiten al encomendero que sus indígenas tengan que tributar. ¿A través de qué? A través del trabajo. El trabajo en el campo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, vamos a ver por aquí de que con respecto a la época colonial, las encomiendas eran los territorios que tenían los conquistadores españoles aquí en América, y dentro de esos territorios se encuentran los indígenas. Y estos indígenas tenían la obligación de tributar. ¿Y cómo tributaban? Tributaban a través del trabajo. Pero esta situación estaría terminándose a partir del año 1542 aproximadamente. ¿Por qué razón esta forma de tributar, esta organización económica social estaría acabando en este año? Lo que sucede es que esta situación de las encomiendas no es muy favorable para el rey de España. Durante el siglo XVI, aproximadamente a partir del año 1538-40, los reyes en Europa, tanto de Francia, España e Inglaterra, están comenzando a centralizar su poder. Y por lo tanto, si están centralizando su poder, es necesario hacer una nueva organización, donde la máxima autoridad sea solamente el rey. Y por lo tanto, el rey sea el propietario de toda la colonia. En esta época de las encomiendas, los encomenderos eran diferentes propietarios. Y al haber tantos propietarios, no había pues una sola autoridad. Entonces, por esa razón, era necesario, ¿qué cosa? Por esa razón era necesario cambiar esa situación de las encomiendas por una nueva organización. Y esa nueva organización se le va a conocer como las reducciones. Las reducciones van a ser cesión de tierras e indígenas. Es una organización económico-social donde ahora las tierras y los indígenas van a estar a cargo ya no de un señor feudal, ya no de un encomendero, sino ahora están a cargo de un corregidor. Y este corregidor va a ser el encargado de evangelizar al indígena, pero también cobrarle impuestos. Desaparece para siempre con la introducción del virreinato las encomiendas, una de las antiguas instituciones feudales que se había introducido aquí en América. En este año 1542, el rey de España, para organizar el virreinato, para organizar las reducciones, ¿ya? Estaría creando unas leyes conocidas como las leyes nuevas de Indias. Y esas leyes nuevas de Indias estarían organizando de forma jurídica, de forma legal, esta organización, esta repartición. Por eso te digo que en el año 1542 las encomiendas dejan de ser legales, dejan de ser oficiales. Ahora, yo tengo una pregunta.
Si el rey de España en el año 1542 plantea sus nuevas leyes de Indias, la pregunta es si están afectando a los encomenderos estas leyes nuevas de Indias, ¿los encomenderos se van a mantener firmes o se van a rebelar frente a esas leyes nuevas de Indias? Habla. ¿Los encomenderos se mantienen firmes o se van a rebelar frente a esa petición? Se van a rebelar, ¿cierto? Por supuesto. Justamente como los encomenderos se van a revelar producto de estas leyes nuevas de Indias, a esa situación se le conoce como la rebelión de los encomenderos. Y aquellos encomenderos que se van a revelar entre los cabecillas de estos encomenderos, encontramos a Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal, principales caudillos, ¿ya? Por así decirse, o principales protagonistas de haberse rebelado contra la decisión del rey. ¿Ya? Y esa rebelión de los encomenderos va a traer fatales consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias va a traer? Ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver por acá con respecto a la parte gráfica de esta situación. ¿Por qué razón se va a dar las guerras civiles entre los conquistadores? Sobre todo, ¿por qué se va a dar la denominada rebelión de los encomenderos? Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Bien, vemos por aquí, con respecto a esta parte, de que este mapa, ya te había comentado la semana pasada, este mapa hace referencia a las ordenanzas que trajo la capitulación de Toledo. Ustedes saben que una de las ordenanzas que trajo la capitulación de Toledo fue la división de tierras, la división de gobernaciones. Se van a dividir todas estas gobernaciones, siendo la gobernación de Nueva Castilla la más importante y sobre todo la más rica de todo el territorio del antiguo imperio inca. En la gobernación de Nueva Castilla se encontraban la mayor cantidad de metales, que incluso se estaría dando justamente el problema de dónde o en qué gobernación se estaría encontrando el Cusco. El rey de España había comenzado a determinar si el Cusco pertenecía o a Nueva Castilla o a Nueva Toledo. Producto de esa discusión, producto de esa disputa, vamos a ver que el rey de España, como favorece más a Pizarro, porque Pizarro fue el líder de todos los conquistadores aquí en América, el rey decide que el Cusco sea parte de Nueva Castilla. Y Nueva Castilla, que estaría incluyendo al Cusco, como era la más rica, era la más beneficiada, por así decirlo, estaría provocando la primera guerra civil entre los conquistadores. ¿Por qué te digo que esta región de Nueva Castilla estaría provocando la primera guerra civil entre los conquistadores? La pregunta es, si Pizarro ha sido beneficiado con la región de Nueva Castilla, ¿quién va a ser aquel conquistador que va a rebelarse contra Pizarro, producto de esta decisión del rey, producto de esta repartición que ha hecho el rey entre los conquistadores? ¿Qué conquistador se rebela en contra de Pizarro? Diego de Almagro, ¿cierto? Así es, Diego de Almagro el Viejo. Recuerden ustedes de que Diego de Almagro el Viejo, quien había recibido Nueva Toledo, se estaría rebelando contra Pizarro. ¿Por qué? Porque había fracasado en su gobernación, ya que su gobernación no encontró las mismas cantidades de metales preciosos que así habían en Nueva Castilla. La había pasado muy mal, que incluso reclamaba por qué razón el Cusco estaba dentro de Nueva Castilla. Se supone que Nueva Castilla era suficiente con los metales que se encontraban. ¿Por qué razón ahora el Cusco sería parte de Nueva Castilla? Todo eso, muchachos, todo eso, muchachos, se estaría provocando esta rebelión. ¿Ya?
Ahora, pregunta, chicos, ¿quién ganó la Primera Guerra Civil? ¿Pizarro o Almagro? ¿Qué grupo logra ganar esta Primera Guerra? ¿Los pizarristas o los almagristas? Hablen. ¿Pizarristas o almagristas? ¿Quiénes ganan? Eso ya lo hemos visto, ¿eh? Vamos, chicos, a ver. No están participando los demás, chicos. ¿Eh? Solamente hay 2 o 3 alumnos que están participando. ¿Y el resto? Vamos, eso ya lo hemos visto anteriormente. ¿Quiénes son los que ganan la Primera Guerra Civil? ¿Los pizarristas o los almagristas? ¿Quiénes son los que ganan? Los pizarristas, muy bien. Recuerden ustedes de que Almagro, ¿qué es lo que había hecho? Antes de iniciar la Primera Guerra Civil, Almagro había secuestrado, ¿ya? Había secuestrado a los hermanos de Francisco. Había secuestrado a Gonzalo y a Hernando. Solo que Gonzalo, como era el más avisado, el más vivo, por así decirlo, había escapado de las manos de Almagro. Pero Hernando va a ser aquel que le va a pasar muy mal. Ya te había comentado la última vez de que Hernando había sido torturado muchas veces por Almagro. Y Hernando, cuando su hermano Francisco logra derrotarlo en la batalla de las Salinas, Hernando, quien dirige el ejército de su hermano Pizarro, Hernando sería aquel que termina ejecutando a Almagro por todas las humillaciones que le había hecho. Los pizarristas logran ganar gracias al liderazgo de Hernando, y Hernando, en venganza, termina ejecutándolo en la Plaza del Cusco. Pero tú sabes que la ejecución de Diego de Almagro, el Viejo, en la Plaza del Cusco, también trajo una fatal consecuencia. ¿Qué fatal consecuencia trajo la ejecución de Almagro el Viejo en la Plaza del Cusco? ¿Qué fatal consecuencia trajo? A ver. ¿Qué fatal consecuencia trajo? Recuerda que en la Plaza del Cusco, cuando estaban ejecutando a Diego de Almagro el Viejo, había un personaje que estaba presente, quien vio cómo ejecutaban a Almagro el Viejo. Muy bien, estamos hablando de su hijo, ¿verdad? ¿Cómo se llama su hijo? El Mozo, ¿verdad? Para que no te confundas entre Diego de Almagro el Viejo, Diego de Almagro el Mozo, simplemente dile el Mozo, ¿cierto? Y el Mozo, en esa época, prometió vengarse en contra del gobernador de Nueva Castilla por haber ordenado la ejecución de su padre. Por esa razón vamos a ver de que el Mozo se estaría reuniendo con algunos almagristas que todavía quedaban en el Perú para vengarse en contra de Francisco, ¿verdad? Y pregunta, ¿qué le pasó a Francisco durante la rebelión de El Mozo y los almagristas? ¿Qué le pasó a Francisco? Fue asesinado, ¿cierto? Fue asesinado. Recuerden ustedes que Francisco Pizarro es asesinado por El Mozo y Juan de Rada, ¿cierto? Ambos mataron a Francisco. Y como consecuencia fatal, recordemos que el Mozo termina nombrándose como ahora gobernador de Nueva Castilla. Pero la pregunta es, cuando el Mozo se autoproclama, se autonombra como gobernador de Nueva Castilla, la pregunta es, ¿eso es legal? ¿Eso es legal, chicos, ante los ojos del rey? ¿Sí o no? No es legal, ¿cierto? Y si no es legal, ¿qué acciones debe tomar el rey? Si esta situación no es legal, ¿qué tipo de acción tiene que tomar el rey? Vamos. ¿Qué es lo que hace el rey? ¿A quién envía? Para que ponga orden. Envía a un juez, ¿verdad? Envía a un juez, a un comisionado. ¿Cómo se llamaba ese comisionado o juez que fue enviado por el rey de España para poner orden ante este problema que se había originado tras el asesinato de Francisco? ¿Cómo se llamó este juez o este, por así decirlo, comisionado que estaría llegando a Nueva Castilla para poner orden?
¿Cómo se llamaba? Ya, ponemos aquí Vaca de Castro. ¿Ya? Vaca de Castro. ¿Ok? ¿Quién era Vaca de Castro? Vaca de Castro era aquel comisionado que fue enviado por el rey de España para que ponga orden dentro de Nueva Castilla, porque el mozo se ha nombrado como gobernador. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿y por qué razón el rey no está de acuerdo de que el mozo sea el gobernador de Nueva Castilla? Piensa, y eso lo hemos visto varias veces, ¿eh? ¿Por qué razón el rey no está de acuerdo de que el mozo sea el gobernador de Nueva Castilla? Excelente, muy bien, Lobo. Porque el mozo, ¿qué cosa era? ¿Era un español o era un mestizo? ¿Qué era el mozo? Era un mestizo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿un mestizo puede estar por encima de un español durante esta época colonial? Obviamente que no. Excelente, muy bien. Esa es la razón principal por el cual el rey no está de acuerdo de que el mozo sea el gobernador de Nueva Castilla. Porque ¿cómo es posible que un mestizo sea ahora el gobernante de una gran región, de un gran territorio? Eso no es posible. Legalmente, eso no es posible. Y sobre todo, socialmente, un mestizo que pertenece pues a la clase baja no puede estar encima de la nobleza. Entonces, por esa razón es que el rey de España está en desacuerdo y envía a este juez, Vaca de Castro, para que ponga orden. ¿Qué es lo que hizo Vaca de Castro? Dirige la batalla de Chupas y en la batalla de Chupas termina derrotando a El Mozo. Consecuencia, el rey de España dijo: si los encomenderos han fracasado en su misión de controlar estos territorios, entonces es absurdo que sigan estas encomiendas. Es absurdo que siga todavía estas gobernaciones. Mejor, para reorganizar mis colonias, voy a implantar un nuevo sistema de gobierno, una nueva forma de gobierno. Y a esa nueva forma de gobierno que estaría creando el rey de España, ¿cómo se le va a llamar? A esta nueva forma de gobierno se le va a denominar como el virreinato. Vamos a poner acá el virreinato. ¿Qué cosa fue el virreinato? El virreinato fue la nueva organización política, social, económica o la nueva forma de gobierno que va a tener las antiguas colonias de España en esta región del antiguo imperio inca. O sea, estas gobernaciones se van a disolver porque ahora el virreinato del Perú lo que va a hacer es juntar todas las gobernaciones. Todas las gobernaciones van a ser juntadas en una sola región. Todas estas gobernaciones va a ser juntada en una sola gobernación. ¿Ya? Y esa gobernación va a ser la capital. ¿Ya? Pero todo el conjunto de todas estas gobernaciones se le menciona como, o se le denomina como, vamos por acá, virreinato. Y todo este conjunto de gobernaciones que se va a crear a partir de las leyes nuevas de Indias se le va a denominar como el virreinato del Perú. Durante los primeros años del siglo XVI hubo dos virreinatos. Uno fue el virreinato del Perú, que incluyó las antiguas gobernaciones, y la otra fue el virreinato de Nueva España, que quedaba en México. Recuerden ustedes que México también fue invadida por los españoles y los españoles justamente van a crear el reinato de Nueva España en México, ¿no? Recuerden ustedes que en México las tribus, tanto mayas como aztecas, van a ser sometidas por los españoles y después se estaría organizando como un virreinato, denominado como el virreinato de Nueva España. La pregunta es, si las gobernaciones ahora se van a juntar en un solo territorio que se va a llamar Virreinato del Perú,
La pregunta es, ¿quiénes son los perjudicados? Si las gobernaciones y sobre todo las encomiendas desaparecen durante este contexto del virreinato, la pregunta es, ¿quiénes se van a rebelar? Si las leyes nuevas de Indias presentaban la ley de que desaparezcan las encomiendas, ¿quiénes se van a rebelar? ¿Se van a rebelar los encomenderos, sí o no? Claro. ¿Por qué se rebelan los encomenderos? Porque la pregunta es, si tú estás a cargo de algo y ahora has perdido este cargo, te vas a ver afectado, ¿no? A ver, les voy a dar un ejemplo para que puedan entender este caso, ¿ya? Aunque creo que ustedes les he dicho un ejemplo. No sé si ustedes o u otra institución, pero bueno, les voy a decir el mismo ejemplo. A ver, te voy a decir un ejemplo para que me entiendas al toque, ¿ya? Ya, imagínate que tienes hermanos menores, ¿ya? A ver, ¿quiénes de acá tienen hermanos menores? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes tienen hermanos menores? Levanten la mano, digan yo. Vamos, chicos. ¿Quiénes tienen hermanos menores? ¿Nadie tiene hermanos menores? Huarcaya, no mientas, ¿ah? Tú sí tienes hermanos menores, ¿ah? Ya, Huarcaya tiene un hermano. Ya, ¿qué más? Celada, muy bien, ¿qué más? Aybar, ya, muy bien. Ya. Lucas, tú también tienes hermanos, creo. López también tiene hermanos. Ya, muy bien. Listo. Villar, bueno, ya. Ya, entonces, ya, varios de aquí tienen hermanos. Ya, entonces, imagínate lo siguiente, ¿ya? Tu mamá y tu papá se van de viaje de negocios, se van de viaje de trabajo, y como tú eres el hermano mayor, te dejan a cargo. ¿Qué es lo que hace tu mamá y tu papá? Te dejan una platita para que tú puedas hacer las compras de la semana, comida o algunos gastos adicionales, ¿no? El pan, el desayuno, ¿no? Alguna cosita que falte, ¿ya? Entonces, como tu mamá y tu papá están de viaje de negocios, te han dejado a ti a cargo de tus hermanos. Y tú como eres el encargado, tienes la obligación de ¿qué? Tienes la obligación de darle su comida, si son pequeños, obviamente, darle su comida. Tienes la obligación, pues, de cuidarlos. Tienes la obligación también de ayudarles en sus tareas, ¿ya? Prácticamente tú eres el papá o la mamá de tus hermanos en ese momento, ¿ya? Pero la recompensa de esta chamba que tú estás haciendo es que tu mamá y tu papá, después de regresar del viaje, te han prometido darte 100 soles como una especie de pago, como una especie de propina semanalmente. Cada semana, mientras tus papás están fuera de Lima, te han dejado una propina de 100 soles para ti, para que tú lo gastes en lo que tú quieras. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, tus papás cuando se fueron de viaje, ¿qué es lo que han hecho? Te han encomendado una labor, ¿sí o no? Te han encomendado una función, ¿cierto? O sea, tú estás a cargo de un grupito, ¿verdad? Y ese grupito son tus hermanos. Ya, algo parecido pasa con los encomenderos. Los encomenderos es como si fuera tu caso. Es el hermano mayor de los indígenas. Y los indígenas son los hermanos menores. ¿Ya? Pero yo te comenté la semana pasada o en la última sesión de que muchos encomenderos eran abusivos. Le cobraban más tributo al indígena y encima los mataban de hambre, los golpeaban, los torturaban, ¿no? Imagínate tu caso, ¿no? Tu mamá y tu papá te están pagando siempre y cuando tú le des su comida a tus hermanos, siempre y cuando tú los cuides, siempre y cuando tú los ayudes en sus tareas. Pero de repente tu mamá y tu papá han dejado una cámara escondida por ahí, porque siempre pasa, y se han dado cuenta que tú te vas desde las 2 de la tarde que terminan tus clases virtuales hasta las 9 de la noche a la calle. ¿A dónde? No se sabe. Pero tú regresas a las 9, tus hermanitos no han almorzado,
encima no han hecho sus tareas. Todo eso se han enterado tus papás. La pregunta es, tus papás, cuando vean ese video, cuando vean ese pack, ¿estarán de acuerdo con el trabajo que estás haciendo? ¿Estarán de acuerdo con la función que estás haciendo? Habla. ¿Sí o no? Sé sincero. Obviamente que no, ¿verdad? Por supuesto, no están de acuerdo. ¿Qué medida crees que van a tomar tus padres si tú estás incumpliendo con esa pequeña labor, con esa pequeña función? ¿Qué tipo de medida crees que van a tomar tus padres? Bueno, si el hermano mayor no tiene la capacidad de cuidar a sus hermanos, claro, ya no te van a pagar. Ahora van a contratar a una persona extra, van a contratar a una niñera. Y esa niñera va a hacer el mismo trabajo que tú tenías que hacer y la plata que tú estabas recibiendo como pago, ahora se lo van a dar a la niñera. Consecuencia, ya no te van a pagar. Pregunta, ¿y tú como hermano mayor vas a estar de acuerdo con que tu mamá y tu papá envíen a una niñera afectándote económicamente? Habla. ¿Sí o no? Habla. ¿Sí o no? Obviamente que no, ¿verdad? Le vas a hacer la guerra a la pobre niñera, ¿sí o no? La niñera va a ser tu enemiga porque se está quedando con la plata que a ti te corresponde por ley, ¿sí o no? Ya, eso mismo pasa con los encomenderos, pues. Tú eres un encomendero y tú has fracasado en tu misión. Tú has sido un abusivo con tus indígenas. Así que el rey de España dijo, muy bien, las encomiendas, chau, chau, no sirven, traigamos a el virreinato. Y el virreinato, como mismo nombre lo dice, estaría trayendo a una sola autoridad. ¿Y cómo se va a llamar la única autoridad del virreinato? ¿Cómo se va a llamar la única autoridad del virreinato, que es el representante del rey de España? El virrey. Así es. El virrey vendría a ser la única autoridad que tiene el control de todo el virreinato. El virrey sería como la niñera que tu mamá y tu papá han enviado. ¿Para qué? Para que cuide a tus hermanos. Pero como tú eres un encomendero picón, no estás de acuerdo que por un solo error tu mamá y tu papá te hayan castigado, le vas a hacer la bronca a la niñera. ¿Qué vas a decirle? Mamá, la niñera no ha venido. Mamá, la niñera se dio con su novio. Mamá, la niñera no sabe cocinar. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Tú te estás vengando de la niñera, ¿sí o no? Porque te está afectando económicamente. Le estás haciendo la vida imposible a la niñera, ¿sí o no? Habla, ¿sí o no? ¿Y por qué le estás haciendo la vida imposible a la niñera? Porque simplemente te ha afectado económicamente. Me dejo entender con este ejemplo entonces por qué los encomenderos se van a rebelar en contra del virreinato. Habla. Me dejo entender por qué los encomenderos se van a rebelar en contra del virreinato. ¿Sí? Con este ejemplo se entiende entonces por qué los encomenderos se rebelan. Ya, eso pasó. ¿Me dejo entender? Es algo sencillo. Simplemente te puse un ejemplo básico para que puedas entender por qué los encomenderos se rebelan en contra del virreinato. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué se hablaron los encomenderos? Porque fueron afectados. ¿Cómo fueron afectados? Económicamente y políticamente. ¿Económicamente en qué? En que los encomenderos ya no van a cobrar impuestos, porque ya no tienen el cargo que tenían antes. Y políticamente porque ahora ya no son parte de la nobleza. Por esta razón es que los encomenderos se rebelan. Y el líder de los encomenderos que estaría dirigiendo esta rebelión sería él. ¿Quién es él? Gonzalo Pizarro. ¿Qué es lo que hace Gonzalo Pizarro cuando el rey de España introdujo aquí las leyes nuevas de Indias?
El rey de España, con estas leyes nuevas de Indias, estaría enviando al primer virrey del Perú. ¿Y cómo se llamó el primer virrey del Perú? Blasco Núñez de Vela. Cuando el primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, llegó al territorio del virreinato del Perú, los encomenderos como Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal se van a rebelar en contra del virrey. Le van a declarar la guerra al virrey. Y producto de esta declaratoria de guerra, el virrey pierde ante la rebelión de los encomenderos. ¿Y qué le va a pasar al virrey? Lo van a matar. Gonzalo y Francisco de Carvajal asesinaron al primer virrey del Perú. Y la pregunta es, ¿qué crees que dijo el rey de España cuando se enteró que los encomenderos asesinaron al primer virrey del Perú? Obviamente el rey de España dio un grito al cielo, porque ¿cómo es posible que estos, como quien dice, ¿no? Súbditos, lacayos, hayan asesinado a una autoridad importante, hayan asesinado a su representante? Eso no es posible. Y producto del asesinato del primer rey del Perú, el rey de España estaría enviando a un pacificador llamado Pedro de la Gasca. Y este pacificador la Gasca va a ser aquel que va a derrotar a los encomenderos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que va a pasar. Entonces, para ser un poco más claros y más precisos, porque no solamente es una pequeña introducción acerca de ese tema, ponemos aquí lo siguiente. La rebelión de los encomenderos, o también llamado como la guerra contra las leyes nuevas de Indias. ¿Por qué le decimos también guerra contra las leyes nuevas de Indias? Por algo muy sencillo, pues. Pregunta, el rey de España, que está buscando concentrar su poder y además no está de acuerdo con esta conformación de las encomiendas, ¿qué es lo que hace? ¿Decide continuar con las encomiendas o le pone fin a las encomiendas? ¿Qué hizo el rey de España? ¿Continúa o le pone fin a las encomiendas si quiere organizar mejor sus territorios? Le pone fin a las encomiendas, ¿verdad? Suprime las encomiendas. Por eso decimos que con las leyes nuevas de Indias, el rey de España suprimió la perpetuidad de las encomiendas. Ahora, estas encomiendas, chicos, también eran hereditarias, porque tú sabes que en el feudalismo, el hijo mayor era aquel que heredaba todo lo que su padre había conseguido. Recuerda que en Europa, durante la época feudal, durante el medioevo, durante la época medieval, durante toda la Edad Media, ¿ok? Se cumplía el mayorazgo, donde el hijo mayor tenía pues como quien dice, ¿no? La dicha, tenía pues el derecho de heredar todo lo que su padre había conseguido. Y depende del hermano mayor si es que él lo reparte con sus hermanos, porque el único legalmente que debe heredar es el hijo mayor, el primogénito. ¿Se dan cuenta? Entonces, el señor feudal, durante el medioevo, durante la Edad Media, ¿ya? Durante toda la Edad Media, el señor feudal tenía la condición de que sus tierras pasen herencia de su hijo mayor. O sea que el feudo era hereditario del señor feudal a su hijo mayor. Y como yo te estoy diciendo que los encomenderos son señores feudales en América, solo que se le va a llamar solamente encomenderos nada más, porque sería lo mismo decir señores feudales en América, también le van a entregar por herencia sus feudos, sus tierras a sus hijos mayores. O sea, las encomiendas, chicos, eran perpetuas porque eran hasta que el encomendero se muriera y también eran hereditarias. Y para acabar con esta condición de las encomiendas que eran perpetuas y hereditarias, el rey de España le pone fin.
Aparte que el rey de España también está buscando concentrar el poder absoluto de sus territorios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está pasando. Como consecuencia de estas leyes nuevas de Indias, vamos a ver que los encomenderos se van a rebelar. Los encomenderos van a hacerle la vida imposible al rey de España. Entonces ponemos por aquí de que las leyes nuevas de Indias fueron aquellas normas que fueron promulgadas por el rey Carlos I o Carlos V en España. ¿Ya? Recuerden ustedes, chicos, ya en Historia Universal tienen que haber visto el tema del absolutismo. Carlos va a ser llamado primero porque fue el iniciador de la dinastía Habsburgo en España. Pero también va a ser llamado como Carlos V. ¿Por qué razón? Va a ser llamado como Carlos V porque también tenía a cargo el CIRG, el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ok? Entonces, como tenía a cargo el CIRG y también tenía pues el control de los territorios de España y las colonias en América, eso estaría provocando por el cual los encomenderos le van a hacer la vida imposible al rey. Carlos I o Carlos V. ¿Ya? Ahora, estas leyes nuevas de Indias protegía en parte algunos derechos de los indígenas. El rey de España le dijo al virrey, ¿sabes qué? Los indígenas son personas inofensivas. Son personas que tienen que ser tratadas bien porque son mis súbditos. Y como son mis súbditos, porque ellos pagan impuestos al rey, ustedes, los virreyes y todas las instituciones, tienen que cuidarlos, tienen que protegerlos, porque los indígenas pagan impuestos. Entonces, ¿qué va a pasar? Todas las autoridades de España en el virreinato tenían el propósito de proteger al indígena porque era un súbdito del rey. Era un hijo más del rey de España. El problema es que muchos corregidores, muchos españoles, por así decirlo, en lugar de proteger al indígena, abusaban del indígena. ¿Y cómo abusaban del indígena? Los golpeaban, los torturaban, los mataban de hambre, le cobraban impuestos, pero los mataban de hambre. Los mandaban a la mina, se morían en la mina. O sea, los españoles en sí, chicos, fueron muy abusivos con los indígenas. Y como eran muy abusivos con los indígenas, eso provocó ¿qué cosa? Eso provocó de que en algún momento todos estos abusos, todas estas humillaciones que sufría el indígena sean, como quien dice, narradas por un autor quien va a cuestionar todo este abuso de los indígenas. ¿Sabes quién va a ser aquel que va a criticar estos abusos de los españoles? Todas estas humillaciones del indígena lo va a dibujar en un libro llamado Nueva Crónica Buen Gobierno, que tenía el objetivo de enviárselo al rey de España. ¿Sabes cómo se va a llamar este personaje? Sería Guamán Poma Ayala. Guamán Poma Ayala, chicos, fue aquel mestizo, cronista mestizo, que va a graficar todas las humillaciones que sufría el indígena para que el rey de España sepa que las autoridades no están cumpliendo su trabajo. ¿Ya? Con esta obra, Guamán Poma Ayala tenía el propósito de decirle al rey de España que los españoles son unos abusivos y que se están aprovechando de los indígenas. Ahora, algunos españoles, chicos, decían, pero el indígena no es una persona, el indígena es un animal, es un ser salvaje, no tiene cultura.
¿Quién es ese español crítico, bastante radical, que decía que el indígena, pues, no era una persona, sino era un animal, era un ser salvaje? Aquí encontramos a Gines de Sepúlveda. Gines de Sepúlveda, chicos, era un pensador español, ¿ya? Quien cuestionaba la condición del indígena. Para él, el indígena es salvaje y sin cultura. Y como el indígena es salvaje y sin cultura, decía Gines de Sepúlveda, hay que golpearlo. El indígena no entiende, métele golpe. Porque es una bestia, decía. Hay que tratarlo mal para que entienda. Eso es lo que decía Gines de Sepúlveda. Pero hay otro autor que fue un representante de la iglesia llamado Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, quien decía lo siguiente: el indígena es cierto, no tiene cultura, pero no es un ser salvaje. El indígena es indefenso y debe ser protegido por España. El indígena, decía Bartolomé de las Casas, es un hermano menor, que tú tienes que cuidarlo, tienes que protegerlo, porque es indefenso. El indígena no está tan avanzado como nosotros los españoles, pero eso no significa que al indígena lo vamos a tratar mal. Ese reconocimiento de derechos indígenas, chicos, lo va a establecer Bartolomé de las Casas. Porque para Bartolomé de las Casas, el indígena sí es una persona. El indígena es un ser humano que tiene que ser protegido por todas las autoridades de España. Pero la pregunta es, ¿las autoridades españolas en sí protegían al indígena o no? Habla. ¿Las autoridades españolas protegían al indígena o no? No lo protegían, ¿cierto? Así es, no lo protegían. Todo lo contrario. Las autoridades españolas en sí eran abusivos con los indígenas. Pero como el rey no sabía todo lo que pasaba, porque muchas veces el propio virrey, él mismo lo ocultaba de los ojos del rey, el rey jamás se enteró que los indígenas eran abusados. ¿Cuándo se va a dar cuenta el rey de España? Cuando la colonia española comience a entrar en crisis durante mediados del siglo XVII. Ahí el rey de España se va a dar cuenta cuál era la verdadera condición que tenían sus colonias en América. ¿Ya? Eso es lo que establecían las leyes nuevas de Indias. ¿Qué más? No permitía las prácticas abusivas sobre los indios. ¿Te das cuenta? O sea que el indígena no puede ser utilizado como un objeto. El indígena no es un ser salvaje. Tiene que ser protegido por el español, por el corregidor o por diferentes instituciones españolas. ¿Ok? ¿Ya? Las encomiendas se suprimen con las leyes nuevas de India, desaparecen para siempre las encomiendas y producto de ello, pues los encomenderos se van a rebelar. Y gracias a estas leyes nuevas de Indias, chicos, se va a crear el virreinato del Perú, porque las antiguas gobernaciones se juntan en un solo territorio llamado el virreinato del Perú y se crea la Real Audiencia de Lima. La Real Audiencia viene a ser una institución jurídica ya representado por los oidores que van a tener el objetivo de aprobar y crear leyes de parte del virrey. Los oidores que representaban a la Real Audiencia
tenían el objetivo de juzgar cualquier tipo de decisión del rey, si era buena o era mala. ¿Ok? El problema es que muchas veces entre el virrey y los miembros de la Real Audiencia siempre van a entrar en guerra, porque algo parecido a lo que está pasando hoy en día entre el Ejecutivo y el Legislativo, siempre se ha dado, chicos. El Congreso siempre ha querido controlar al presidente, y de igual manera el presidente siempre ha querido controlar al Congreso. Lastimosamente, chicos, entre el Congreso y el Ejecutivo aquí en el Perú, nunca ha tenido buenas relaciones. Nunca ha habido una convivencia entre el Congreso y el Ejecutivo. Muchas veces el Congreso, como institución opositora, ha hecho diferentes cosas en contra del presidente. Y eso tú lo has visto el año pasado, el anteaño pasado. Por tantas negativas que le propuso el Congreso fujimorista, Vizcarra cierra el Congreso. Pero vamos a ver que cuando Vizcarra convoca un nuevo Congreso, ese Congreso lo termina vacando. O sea, date cuenta que entre el Ejecutivo y el Legislativo siempre ha habido una gran rivalidad. Y eso pasaba en la época colonial. El virrey, que era la máxima autoridad en el virreinato, ¿ya? Siempre quería controlarlo todo. Pero como la Real Audiencia también tenía la opción de regular algunas leyes, es ahí donde había bronca entre el virrey y los miembros de la Real Audiencia. ¿Te das cuenta? Pero eso ya lo vamos a ver cuando nos toque virreinato. ¿Ya? Entonces, date cuenta por qué fueron importantes las leyes nuevas de Indias. ¿Qué consecuencias trajo las leyes nuevas de Indias con la creación del virreinato y la eliminación de las encomiendas? Provocó la rebelión de los encomenderos. ¿Cuál fue la primera rebelión de los encomenderos? La batalla de Iñaquito. En la batalla de Iñaquito, ¿qué le va a pasar al virrey? El virrey Blasco Núñez de Vela es asesinado. Esto es lo que regula las leyes nuevas de Indias, la formación del virreinato del Perú. ¿Ya? Hay una foto de las leyes nuevas de Indias promulgadas por el rey de España, que daban la organización del virreinato, pero como te dije, eso provocó la rebelión de los encomenderos. Y aquí se estaría dando la batalla de Iñaquito. En esta batalla de Iñaquito, Gonzalo Pizarro, que era el líder de los encomenderos, se rebela en contra del virrey. El primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, que había sido enviado desde España para que pueda controlar la colonia americana, es derrotado en esta batalla de Iñaquito y es asesinado por Gonzalo Pizarro. Yo te comenté que Gonzalo Pizarro asesinó al primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, en la batalla de Iñaquito. Y como Gonzalo Pizarro asesinó al primer virrey del Perú en la batalla de Iñaquito, el rey de España estaría enviando a un pacificador para que pueda poner orden ante esta situación. Aquí vemos cómo Gonzalo está ejecutando al virrey Blasco Núñez de Vela. Le va a cortar la cabeza. ¿Ya? Acá hay una forma gráfica también como Guamán Poma de Ayala representa la ejecución del primer virrey Blasco Núñez de Vela. Mira, ahí está. ¿Ves? Conquista primer virrey Blasco Núñez de Vela es asesinado. Cuenta. Así es. Consecuencia de esto, el rey de España envía a este pacificador llamado Pedro de la Gasca para que él se encargue de ¿qué? Él se encargue de derrotar a los encomenderos en la batalla de Jaquijahuana. ¿Ok? Pedro de la Gasca sería aquel pacificador que logra derrotar a los encomenderos en la batalla de Jaquijahuana. Y luego de derrotar a los encomenderos en Jaquijahuana,
el pacificador Pedro de la Gasca condena a los rebeldes, a los encomenderos, ¿ya? Los condena a muerte, y Gonzalo y Francisco de Carvajal son ejecutados, son decapitados, y su cabeza lo van a introducir en una pica, en una estaca de madera. Y esta va a ser una especie de advertencia para todos aquellos que intenten osen rebelarse en contra del virrey, rebelarse en contra de las decisiones del rey de España. Cualquier encomendero que se rebele en contra de las decisiones del rey de España va a sufrir lo mismo. Y cuando el pacificador Pedro de la Gasca termina derrotando a los encomenderos en la batalla de Jaquijahuana, vamos a ver ahora que el pacificador La Gasca tiene que reorganizar. ¿Qué cosa va a reorganizar? Lo que había quedado de las encomiendas. El pacificador Pedro de la Gasca tiene que ordenar las tierras que habían quedado en parte de los antiguos encomenderos. Pero el problema va a ser que como hay una necesidad de más encomiendas, porque ahora ha aumentado la cantidad de nobles de España aquí en el Perú, el pacificador La Gasca, lastimosamente, al no tener un buen orden para reorganizarlo, estaría sufriendo pues un resentimiento. ¿Qué es lo que pasa? Muchos españoles que habían llegado aquí al Perú para controlar sus tierras habían sido afectados. ¿Por qué? Porque la cantidad de tierras ahora es mínima, ya no hay tantas tierras para repartir. Y como ya no hay tantas tierras para repartir, los encomenderos o los nuevos españoles en sí están molestos con el pacificador La Gasca porque no sabe repartir las tierras. El pacificador La Gasca ha fracasado y eso provoca un gran descontento por la abolición del servicio personal indígena. Frente a eso, vamos a ver de que eso estaría provocando la rebelión de los insatisfechos. ¿Por qué se le llama también rebelión de los insatisfechos? ¿Qué significa insatisfecho? ¿Qué significa insatisfecho? Jóvenes, ¿qué significa insatisfechos? Jóvenes, ustedes llevan razonamiento verbal. ¿Qué significa insatisfecho? Aló, aló, aló. ¿Qué significa insatisfechos? Nada. Jóvenes, insatisfecho significa que no está cómodo, no está de acuerdo, no está saciado. Me dejo entender, está inconforme. Satisfecho significa inconforme. Anota ahí si no sabes, coloca. ¿Qué significa insatisfecho? Inconforme. ¿En qué cosa están inconformes? En el repartimiento de tierras a los nuevos españoles. Hay un gran descontento, hay una inconformidad. Así es, están incómodos, descontentos. Están, claro, muy bien, están disgustados. ¿Ya? Eso significa insatisfechos. Entonces, ¿qué sería la rebelión de los insatisfechos? Vendría a ser aquel descontento, disconformidad de la repartición de tierras por parte del pacificador La Gasca. Los españoles querían aún que las encomiendas existan, pero como las leyes nuevas de Indias legalmente las suprimían, eso va a provocar la rebelión de los insatisfechos. ¿Qué consecuencia trajo? Trajo diversas batallas. Entre esas batallas encontramos la batalla de Chuquinga y la batalla de Pucará. En la batalla de Chuquinga,
hay un rebelde antiguo encomendero llamado Francisco Hernández de Girón. Y Francisco Hernández de Girón, este señor que está por aquí, termina rebelándose en contra de los realistas, en contra de Pedro de la Gasca y aquellos españoles que aún todavía buscaban mantener pues esta organización legal que había distribuido el rey. Este señor Francisco Hernández Girón logró una victoria en la batalla de Chuquinga frente a los realistas. Pero como el rey de España lo que busca es acabar con esta situación de conflicto, en la batalla de Pucará, la Real Audiencia de Lima va a participar más para que así puedan derrotar la rebelión de Francisco Hernández de Girón. Y por esa razón es que en la batalla de Pucará, Francisco Hernández de Girón es derrotado por parte de la Real Audiencia de Lima y los realistas. Los realistas derrotan a Hernández de Girón en la batalla de Pucará. Y para esa época había llegado un personaje importante que va a ser el quinto virrey de la historia del Perú, quien va a reorganizar. ¿Qué cosa va a reorganizar? El virreinato. El virreinato ya existía, solo que los encomenderos no estaban conformes, no van a aceptar todo lo que el virreinato proponía. Pero como ya los encomenderos han sido derrotados, este quinto virrey estaría comenzando a reorganizarlos, estaría comenzando a centralizar el poder del rey de España bajo la figura del virrey. Y esas reformas que estaría trayendo este virrey llamado Francisco de Toledo va a ser denominada como las reformas toledanas. ¿Qué fueron las reformas toledanas? Fueron aquellas medidas que puso este virrey Francisco de Toledo con el objetivo de reorganizar el virreinato. El tributo indígena estaría organizándose en dinero metálico. El tributo indígena ya no va a ser a través del trabajo en el campo, sino ahora se estaría dando a través del dinero metálico. Y además se estaría creando las reducciones indígenas. Las reducciones indígenas es una concentración de nativos indígenas o pueblos quienes van a pagar impuestos al corregidor. Ya no van a ser llamadas encomiendas, sino ahora van a ser llamadas reducciones. ¿A partir de qué momento las encomiendas se convierten en reducciones? A partir de las reformas toledanas. Por eso decimos que el virrey del Perú, que logró introducir estas reformas, estas medidas, para poder pues reorganizar las tierras del rey de España en América, se le conoce como Francisco de Toledo. Y esas medidas son llamadas como las reformas toledanas. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, chicos, con esa parte nos vamos a quedar con respecto a ese tema. ¿Ya? Vamos a pasar entonces de inmediato a nuestra dirigida. Saca, por favor, tu libro. Saca tu libro para ir viendo la dirigida. Saca tu libro.
Saca tu libro, por favor. A ver, si ya sacaste tu libro, ya resolviendo las primeras preguntas. Bien, voy a compartir mi pantalla entonces. A ver, vamos a ver, dice, pregunta número 1. El rey Carlos I envió hacia América a Vaca de Castro con el objetivo de, ¿para qué el rey de España mandó a Vaca de Castro? Habla, ¿cuál es la clave? ¿Para qué el rey de España mandó a Vaca de Castro? Muy bien. Letra E, poner orden en las gobernaciones, ¿verdad? Muy bien. Porque hubo un mestizo llamado El Mozo que se autoproclamó como gobernador de Nueva Castilla. Excelente. 1, letra E. 2, mediante la encomienda, la población indígena quedaba obligada frente a los encomenderos ¿a qué estaban obligados los indígenas en las encomiendas? Trabajar en las minas. Durante las encomiendas se habla de minería, todavía no se habla de trabajo en las minas, ¿ah? Ya te expliqué qué hacían los indígenas en las encomiendas. ¿Qué hacían los indígenas en las encomiendas? Exacto, brindar servicios personales, el trabajo en el campo, ¿sí o no? ¿Verdad? Y esa forma el trabajo era una especie de tributo, ¿sí o no? Pregunta, si los indígenas brindaban servicios personales, tributando de esa forma con el encomendero, ¿qué deberían recibir a cambio el encomendero? ¿Qué tenía que hacer el encomendero con el indígena? ¿Cuál era la misión del encomendero con el indígena? ¿Cuál era la misión del encomendero con el indígena? ¿Qué era el encomendero a favor del indígena? Evangelizarlo. El indígena paga sus impuestos, tributa a... ¿En qué batalla lo derrota? En la nación. Entonces, ¿cuál sería? Un fuerte ejército realista. Así es. ¿Ya? Muy bien. Listo. Bueno, esta debería ser la 3.
¿ya? Porque le han puesto 4. Ya, siguiente número dice, ¿qué interés tenía el Estado español al buscar eliminar las encomiendas? O sea, ¿qué interés tenía el rey de España cuando, gracias a las leyes nuevas de Indias, buscaba suprimir las encomiendas? ¿Cuál sería? Excelente, muy bien. Letra A, la centralización de los tributos y la mano de obra indígena, ¿verdad? Claro. Ujú, muy bien. 5. Con la derrota de los invasores españoles rebeldes en Jaquijahuana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando los encomenderos fueron derrotados en Jaquijahuana? ¿Qué pasó? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta, chicos. ¿Qué pasa cuando los encomenderos fueron derrotados? Desaparece para siempre las encomiendas. Desaparecen las encomiendas alternativas.